La isla misteriosa, de Julio Verne. Parte 3. El secreto de la isla. Capítulo 1. Buque a la vista. 2 años y medio hacía que los náufragos del globo habían sido arrojados a la isla Lincoln, y hasta entonces no habían podido establecer ninguna comunicación entre ellos y sus semejantes. Una vez el periodista había intentado ponerse en relación con el mundo habitado, confiando a un ave la nota que contenía el secreto de su situación, pero esta era una probabilidad con la cual no podía contarse seriamente. Solo Ayrton, y en las circunstancias que ya se saben, se había reunido con los miembros de la pequeña colonia. Ahora bien, aquel mismo día, 17 de octubre, otros hombres se presentaban a la vista de la isla, en aquel mar hasta entonces desierto. No cabía duda alguna, allí había un buque. Pero ¿pasaría de largo o se detendría? Antes de pocas horas, los colonos iban a saber seguramente a qué atenerse. Cyrus Smith y Harbert llamaron inmediatamente a Gedeón Spilett, Pencroff y Nab al salón del Palacio de Granito, y les pusieron al corriente de lo que pasaba. Pencroff, tomando el anteojo, recorrió rápidamente el horizonte, y se detuvo en el punto indicado, es decir, en el que había formado la mancha imperceptible en el cliché fotográfico. ¡Mil diablos! ¡Es un buque!, dijo con un acento que no denotaba un entusiasmo extraordinario. ¿Viene hacia aquí?, preguntó Gedeón Spilett. No puede asegurarse nada todavía, contestó Pencroff, porque solo aparece en el horizonte su arboladura. No se ve más que una parte de su casco. ¿Qué haremos?, dijo el joven. Esperar, contestó Cyrus Smith. Y durante largo tiempo, los colonos permanecieron en silencio, entregados a sus pensamientos y a todas las emociones, a todos los temores y esperanzas que podía originar en ellos este incidente, el más grave que había ocurrido desde su llegada a la isla Lincoln. Ciertamente no se hallaban los colonos en la situación de náufragos abandonados en un islote estéril, que disputan su miserable existencia a una naturaleza madrastra y se ven incesantemente devorados por el deseo de volver a ver las tierras habitadas. Pencroff y Nab, sobre todo, que se consideraban a la vez dichosos y ricos, no habrían dejado sin pesar la isla. Además, se habían acostumbrado a aquella vida nueva, en aquella posesión que su inteligencia, por decir así, había civilizado. Pero en fin, aquel buque significaba noticias del continente, y era quizá una parte de la patria que acudía a buscarlos. En él venían seres semejantes a ellos, y era natural que sus corazones latieran. De vez en cuando, Pencroff volvía a tomar el anteojo y se apostaba a la ventana, examinando con muchísima atención el buque, que estaba a una distancia de 20 millas al este. Los colonos no tenían medio alguno de señalar su presencia. Una bandera no habría sido vista. La detonación de un arma de fuego no habría sido oída, y una hoguera no hubiera sido visible desde tan lejos. Sin embargo, era indudable que la isla dominada por el monte Franklin no había podido ocultarse a las miradas de los vigías del buque. Pero, ¿qué objeto podría inducirlo a acercarse a la costa? La casualidad le llevaba hacia aquella parte del Pacífico donde las cartas no señalaban tierra alguna, salvo la isla Tabor, que está fuera del rumbo ordinario de los buques que hacen la travesía de los archipiélagos polinesios de Nueva Zelanda y de la costa americana. A esta pregunta, que cada cual se hacía interiormente, contestó Harbert. ¿Será el Duncan? Se recordará que el Duncan era el yate de Lord Glenarvan, que había abandonado a Ayrton en el islote y que debía volver a recogerlo un día. El islote no estaba tan apartado de la isla Lincoln,
que un buque que hiciese rumbo al uno no pudiera pasar a la vista de la otra. Solo los separaba una distancia de 150 millas y 75 de latitud. Hay que avisar a Ayrton, dijo Gedeón Spilett, para que venga inmediatamente. Solo él puede decirnos si ese buque es el Duncan. Tal fue también el parecer de todos, y el periodista, acercándose al aparato telegráfico que ponía en comunicación la dehesa con el Palacio de Granito, expidió el siguiente telegrama: «Venga enseguida». Pocos instantes después resonó el timbre. «Allá voy», contestó Ayrton. Los colonos, entretanto, continuaron observando la nave. «Si es el Duncan», dijo Harbert, «Ayrton le reconocerá enseguida, pues ha navegado a bordo durante algún tiempo. Y si lo reconoce», añadió Pencroff, «experimentará una terrible emoción». «Sí», dijo Cyrus Smith, «pero ahora Ayrton es digno de subir a bordo del Duncan, y plegue al cielo que, en efecto, sea el yate de Lord Glenarvan, porque cualquier otro buque me parecería sospechoso. Estos mares son poco frecuentados, y temo la visita de piratas malayos en nuestra isla». «La defenderíamos», exclamó Harbert. «Sin duda, hijo mío», repuso el ingeniero sonriéndose, «pero es preferible no tener que defenderla». «Una observación sencilla», dijo Gedeón Spilett. «La isla Lincoln es desconocida de los navegantes, pues no está indicada ni en las cartas más modernas. ¿No ve usted, Ciro, en esto un motivo para que cualquier buque que inopinadamente se hallase a la vista de esta nueva tierra tratase de visitarla en vez de huir de ella?» «Cierto», repuso Pencroff. «Así lo creo yo también», añadió el ingeniero. «Y puedo asegurar que es el deber de todo capitán de buque señalar y, por consiguiente, reconocer toda la tierra o isla no registrada, no catalogada todavía, en cuyo caso se encuentra Lincoln». «Pues bien», dijo Pencroff, «admitamos que ese buque se acerca a tierra, que fondea a pocos cables de nuestra isla. ¿Qué haremos entonces?» Esta pregunta, bruscamente hecha, quedó al principio sin respuesta, pero Cyrus Smith, después de haber reflexionado, contestó con el tono tranquilo y reposado que le era habitual: «Lo que haremos, amigos míos, lo que deberemos hacer es lo siguiente. Nos pondremos en comunicación con el buque, tomaremos pasaje a bordo, dejaremos la isla, después de haber tomado posesión de ella en nombre de los Estados de la Unión. Después volveremos aquí con todos los que quieran seguirnos para colonizarla definitivamente y dotar a la República Norteamericana de una estación tan útil en esta parte del Océano Pacífico». «¡Hurra!», exclamó Pencroff. «No es un pequeño regalo el que vamos a hacer a nuestro país. La colonización está casi concluida. Se han dado nombres a todas las partes de la isla. Hay un puerto natural, una aguada, caminos, una línea telegráfica, un arsenal, una herrería. No falta más que inscribir la isla Lincoln en los mapas». «¡Mil diablos!», exclamó el marino. «Prefiero quedarme solo para guardarla. A fe de Pencroff, no me la robarán como se roba un reloj del bolsillo de un tonto». Durante una hora fue imposible decir con certeza si el buque que los colonos habían visto iba o no rumbo a la isla Lincoln. Se había acercado, pero ¿hacia dónde navegaba? Es lo que Pencroff no pudo reconocer. Sin embargo, como el viento soplaba del nordeste, era verosímil que el buque navegase a muras estribor. Por lo demás, la brisa era buena para impulsarlo a tierra, y en aquella mar tranquila no podían temer acercarse a la isla, aunque no hubiera carta que determinase las diversas profundidades del agua. Hacia las 4, una hora después de haberlo llamado, llegó Ayrton al Palacio de Granito y entró en el salón. «Estoy a sus órdenes, señores»,
Cyrus Smith le tendió la mano como tenía costumbre, y llevándole a la ventana le dijo: Ayrton, le hemos llamado por motivo muy grave. Tenemos un buque a la vista de la isla. Ayrton se puso muy pálido, y su vista se turbó un instante. Se asomó a la ventana. Recorrió el horizonte, pero no vio nada. Tome el catalejo, dijo Cyrus Smith, y mire bien, Ayrton, porque sería posible que este buque fuese el Duncan, que viene a estos parajes para repatriarlo. —¡El Duncan! —murmuró Ayrton. Ya. Esta última palabra se escapó como involuntariamente de los labios de Ayrton, que inclinó la cabeza y se cubrió el rostro con las manos. 12 años de abandono en un islote desierto, ¿no le parecían quizá expiación suficiente? El culpado arrepentido no se sentía aún perdonado a sus propios ojos o a los de los demás. No, dijo, no puede ser el Duncan. Mire usted, Ayrton, insistió el ingeniero, porque importa que sepamos de antemano a qué atenemos. Ayrton tomó el catalejo y lo asestó en la dirección indicada. Durante algunos minutos observó el horizonte sin pestañear, ni pronunciar una palabra. Después dijo: En efecto, es un buque, pero no creo que sea el Duncan. ¿Por qué no lo cree?, preguntó Gédéon Spilett. Porque el Duncan es un yate de vapor, y no veo ninguna señal de humo. Tal vez navega solo a vela, observó Pencroff. El viento es bueno para el rumbo que parece llevar, y debe tener interés en ahorrar su carbón hallándose tan lejos de tierra. Es posible que tenga usted razón, señor Pencroff, respondió Ayrton, y que el buque haya apagado sus fuegos. Dejémoslo llegar a la costa y pronto lo sabremos. Dicho esto, Ayrton fue a sentarse a un extremo del salón, y allí permaneció silencioso. Los colonos discutieron todavía acerca de la nave desconocida, pero sin que Ayrton tomase parte. Todos se hallaban entonces en una disposición de ánimo que no les permitía continuar sus tareas. Gédéon Spilett y Pencroff estaban singularmente nerviosos, yendo y viniendo sin poder estar quietos un minuto. Harbert experimentaba gran curiosidad. Solo Nab conservaba su calma habitual. ¿No era acaso su país donde estuviese su amo? En cuanto al ingeniero, estaba absorto en sus pensamientos, y en el fondo, más temía que deseaba la llegada del buque. Entretanto, se había acercado un poco a la isla, y con el auxilio del anteojo había sido posible distinguir que era un bergantín, y no uno de esos praos malayos de que se sirven habitualmente los piratas del Pacífico. Era de suponer que no se justificarían los temores del ingeniero, y que la presencia de aquel buque en las aguas de la isla Lincoln no constituía un peligro. Pencroff, después de un examen minucioso, creyó poder afirmar que aquel buque estaba aparejado como un brick, que corría oblicuamente a la costa con amuras a estribor, con sus velas bajas, gavias y juanetes. Ayrton confirmó esta observación. Pero si continuaba en este rumbo, debía desaparecer pronto detrás de la punta del cabo de la Garra, porque marchaba hacia el sudoeste, y para observarlo sería entonces necesario situarse en las alturas de la bahía de Washington, cerca del puerto del globo, circunstancia desagradable porque eran ya las 5 de la tarde y el crepúsculo no tardaría en dificultar toda observación. ¿Qué haremos si llega la noche?, preguntó Gédéon Spilett. ¿Encenderemos fuego para señalar nuestra presencia en la costa? La cuestión era grave, y a pesar de los presentimientos del ingeniero, se resolvió afirmativamente. Durante la noche, el buque podía desaparecer, alejarse para siempre. Si desaparecía, ¿cuándo volvería otro a las aguas de la isla Lincoln? ¿Quién podía prever lo que reservaba el futuro a los colonos?
Sí, dijo el periodista. Debemos dar a entender a ese buque, cualquiera que sea, que la isla está habitada. Perder esta ocasión que se nos ofrece sería causarnos un remordimiento para lo futuro. Se decidió, por lo tanto, que Nab y el marino irían al puerto del globo, y cuando llegara la noche encenderían una hoguera, cuyo resplandor debería atraer necesariamente la atención de la tripulación del brig. Pero en el momento en que Nab y el marino se preparaban a salir del palacio de granito, el buque cambió su marcha y se dirigió francamente hacia la isla, haciendo rumbo a la bahía de la Unión. Aquel brig andaba mucho, pues se acercó rápidamente. Nab y Pencroff suspendieron entonces su marcha, y el ingeniero puso el anteojo en manos de Ayrton, para que pudiese observar si aquel buque era o no el Duncan. El yate escocés estaba tan bien aparejado como brig. La cuestión era saber si se levantaba una chimenea entre los dos palos del buque, que ya no estaba más que a una distancia de 10 millas. El horizonte era todavía muy claro. La comprobación estuvo pronto hecha, y Ayrton bajó el anteojo. No es el Duncan. No podía serlo. Pencroff observó de nuevo el buque con el anteojo, y reconoció que era un brig de 300 a 400 toneladas. Muy bonito, audazmente arbolado, admirablemente formado para la marcha, y que debía ser un rápido nadador. Pero ¿a qué nación pertenecía? Era difícil decirlo. Y sin embargo, añadió el marino, un pabellón flota en su cangreja, pero no puedo distinguir sus colores. Antes de media hora sabremos a qué atenernos sobre este punto, dijo el periodista. Además, es evidente que el capitán de ese buque tiene intención de fondear junto a tierra, y por consiguiente, si no es hoy, mañana sabremos más. No importa, dijo Pencroff. Vale más saber con quién tiene uno que vérselas, y no me disgustaría reconocer los colores de su pabellón. Hablando así, no dejaba de mirar con el anteojo. El día comenzaba a declinar, y con el día caía también el viento del mar. El pabellón del brig, menos tendido, se enredaba entre las drisas y era cada vez más difícil observarlo. No es un pabellón norteamericano, decía de cuando en cuando Pencroff, ni inglés, porque el color rojo se vería fácilmente. Ni trae los colores franceses ni alemanes, ni el pabellón blanco de Rusia, ni el amarillo de España. Parece un color uniforme. Veamos, en estos mares, ¿qué se encuentra más comúnmente? ¿El pabellón chileno? Pero ese pabellón es tricolor. ¿Es brasileño? Es verde. ¿El japonés? Es negro y amarillo, mientras que éste... En aquel momento, una ráfaga de brisa extendió el pabellón desconocido. Ayrton tomó el anteojo que le dejó el marino, lo llevó a sus ojos, y con voz sorda exclamó: «¡El pabellón negro!». En efecto, un trapo oscuro se desarrollaba en la cangreja del brig, y mostraba que podía tenerse al buque por sospechoso. ¿Tenía, pues, razón el ingeniero en sus presentimientos? ¿Era un buque de piratas? ¿Recorría los mares bajos del Pacífico en competencia con los praos malayos que los infestan todavía? ¿Qué iba a buscar en las playas de la isla Lincoln? ¿La tomaba como una tierra desconocida e ignorada a propósito para ocultar los cargamentos robados? ¿Iba a pedir a sus costas un puerto de refugio para los meses de invierno? La honrada posesión de los colonos estaba destinada a transformarse en un asilo infame, una especie de capital de la piratería del Pacífico. Todas estas ideas se presentaban instintivamente al ánimo de los colonos. Por lo demás, no había ninguna duda acerca de la significación
que se debía dar al color del pabellón enarbolado. Era indudablemente el de los piratas. Era el que hubiese llevado el Duncan si los presidiarios hubiesen logrado realizar sus criminales proyectos. No perdieron tiempo discutiendo. Amigos míos, dijo Cyrus Smith, quizá ese buque no quiere más que observar el litoral de la isla. Quizá su tripulación no desembarque. Esta es una probabilidad que tenemos en favor nuestro. De todos modos, debemos hacer todo lo posible para ocultar nuestra presencia en la isla. El molino establecido en la meseta de la Gran Vista se distingue desde lejos muy fácilmente. Ayrton y Nab irán enseguida a quitar las aspas. Disimularemos igualmente con un ramaje más espeso las ventanas del Palacio de Granito, y se apagará el fuego en todas partes para que nada anuncie la presencia del hombre en esta isla. ¿Y nuestra embarcación? Dijo Harbert. Oh, dijo Pencroff, está bien abrigada en el puerto del Globo, y desafío a esa canalla a que la encuentre. Las órdenes del ingeniero fueron ejecutadas inmediatamente. Nab y Ayrton subieron a la meseta y adoptaron las medidas necesarias para ocultar todo indicio de habitación. Mientras se ocupaban en esta tarea, sus compañeros fueron a los linderos del bosque del jacamar y volvieron con gran cantidad de ramas y bejucos, que debían a cierta distancia figurar un ramaje natural y velar bastante bien las aberturas del muro granítico. Al mismo tiempo, se dispusieron las municiones y las armas para poder utilizarlas en el primer instante, en caso de una agresión repentina. Cuando estuvieron tomadas estas precauciones, dijo Cyrus Smith con voz conmovida: Amigos míos, si esos miserables quieren apoderarse de la isla Lincoln, la defenderemos. ¿No es verdad? Sí, Ciro, contestó el periodista, y si es preciso, moriremos todos por defenderla. El ingeniero tendió la mano a sus compañeros, que le estrecharon con efusión. Solo Ayrton permaneció en su rincón, sin unirse a los colonos. Tal vez, como antiguo presidiario, se sentía indigno de unirse a ellos. Cyrus Smith comprendió lo que pasaba en el ánimo de Ayrton, y dirigiéndose a él, le preguntó: ¿Y qué hará usted, amigo mío? Mi deber, contestó Ayrton. Después se acercó a la ventana, mirando a través del follaje. Eran las 7:30. Hacía 20 minutos que el sol había desaparecido detrás del Palacio de Granito, y por consecuencia, el horizonte del este se iba oscureciendo poco a poco. Entretanto, el brig avanzaba hacia la bahía de la Unión. Ya no estaba más que a 8 millas, y precisamente enfrente de la meseta de la Gran Vista, porque después de haber virado a la altura del Cabo de la Garra, había subido bastante hacia el norte, ayudado por la corriente del flujo. Podía decirse ya que a aquella distancia había entrado en la vasta bahía, porque una línea recta tirada desde el Cabo de la Garra al Cabo Mandíbula habría quedado al oeste del buque, sobre su costado de estribor. ¿Iba a penetrar el brig en la bahía? Esta era la primera cuestión. Una vez en la bahía, ¿echaría el ancla? Esta era la segunda. ¿Se contentaría con observar el litoral, haciéndose de nuevo a la mar, sin desembarcar la tripulación? Esto es lo que antes de una hora iba a saberse. Los colonos no tenían que hacer más que esperar. Cyrus Smith no había visto sin profunda ansiedad al buque sospechoso enarbolar el pabellón negro. ¿No era una amenaza directa contra la obra que sus compañeros y él habían realizado? Los piratas, porque no podía dudarse que lo fuesen, ¿habían frecuentado en otro tiempo la isla, puesto que al llegar a ella habían izado sus colores? ¿Habían desembarcado anteriormente en ella, lo cual explicaría ciertas particularidades inexplicables hasta entonces? ¿Existía en las partes no exploradas de la isla
¿Algún cómplice dispuesto a entrar en comunicación con ellos? A todas estas preguntas que Cyrus Smith se hacía, no había que responder, pero comprendía que la situación de la colonia estaba gravísimamente comprometida por la llegada de aquel Brick. Sin embargo, sus compañeros y él estaban decididos a resistir hasta el final. Aquellos piratas eran más y estaban mejor armados que los colonos. Este era un punto muy importante que había que averiguar. Pero ¿cómo llegar hasta ellos? Era de noche. La luna nueva había desaparecido con la irradiación solar, y una profunda oscuridad envolvió el mar y la isla. Las densas nubes amontonadas en el horizonte no dejaban filtrar ningún resplandor, y el viento había caído completamente con el crepúsculo. No se movía una hoja en los árboles, ni murmuraba una ola sobre la playa. No se veía nada del buque. Todos sus fuegos estaban apagados u ocultos, y si se encontraba todavía a la vista de la isla, no se podía saber el sitio que ocupaba. ¿Quién sabe? Dijo entonces Pencroff. Quizá este condenado buque se echa a la mar durante la noche y no lo encontraremos cuando amanezca. Como respuesta a la observación del marino, se vio a lo lejos un vivo resplandor, y poco tiempo después resonó un cañonazo. El buque estaba allí, y tenía piezas de artillería a bordo. 6 segundos habían transcurrido entre el fogonazo y el ruido. El Brick estaba como a 1,5 millas de la costa. Al mismo tiempo, se oyó un ruido de cadenas que rechinaban a través de los escobones. El buque acababa de fondear a la vista del Palacio de Granito. Capítulo 2. Una nave pirata espiada por Ayrton. No cabía duda alguna sobre las intenciones de los piratas. Habían echado el ancla a corta distancia de la isla, y era evidente que a la mañana siguiente, por medio de sus canoas, desembarcarían en la playa. Cyrus Smith y sus compañeros estaban preparados a defenderse, pero por resueltos que fuesen, no debían olvidar la prudencia. Quizá su presencia podía ocultarse en el caso que los piratas se contentaran con desembarcar en el litoral sin penetrar en el interior de la isla. Podía creerse que no tuviesen otro proyecto que hacer aguada en el río de la Merced, y no era imposible que el puente, situado a 1,5 millas de la desembocadura, y los arreglos de las chimeneas escaparan a sus miradas. Pero ¿por qué estaba arbolado el pabellón en la cangreja del Brick? ¿Por qué se había disparado aquel cañonazo? ¿Pura baladronada? Pura baladronada, al menos que no fuera el indicio de una toma de posesión. Cyrus Smith sabía ya que el navío estaba formidablemente armado. Ahora bien, para responder al cañón de los piratas, ¿qué tenían los colonos de la isla Lincoln? Algunos fusiles. Sin embargo, observó Cyrus Smith, estamos en una situación inexpugnable. El enemigo no podrá descubrir el orificio de desagüe ahora que está oculto bajo las cañas y las hierbas, y por consiguiente le es imposible penetrar en el Palacio de Granito. Pero nuestras plantaciones, nuestra dehesa, nuestro corral, todo, en fin, exclamó Pencroff dando una patada. Todo pueden arrancarlo y destruirlo en pocas horas. Todo, Pencroff, contestó Cyrus Smith, y no tenemos ningún medio para impedírselo. ¿Son muchos? Esta es la cuestión, dijo entonces el periodista. Si son 1 docena, podemos contenerlos. Pero si son 40, 50, más tal vez. Señor Smith, dijo entonces Ayrton, que se adelantó hacia el ingeniero. ¿Quiere concederme un permiso? ¿Cuál, amigo mío? Ir hasta el buque para enterarme de la fuerza de la tripulación. Pero, Ayrton, contestó vacilando el ingeniero, arriesga su vida.
¿Por qué no la he de arriesgar, señor? Es más que su deber, Ayrton. Tengo que hacer más que mi deber, contestó el expresidiario. ¿Irá usted con la piragua hasta el buque? Preguntó Gedeón Spilett. No, señor. Iré nadando. La piragua no pasaría por donde puede deslizarse un hombre. ¿Sabe bien que el Brick está a 1,25 millas de la costa? Dijo Harbert. Soy un buen nadador, señor Harbert. Esto es arriesgar su vida. Le vuelvo a repetir a usted, repuso el ingeniero. Poco importa, añadió Ayrton. Señor Smith, le pido esto como una gracia. Quizá es un medio para realzarme a mis propios ojos. Vaya, Ayrton, contestó el ingeniero, que comprendía que la negativa hubiera entristecido profundamente al antiguo presidiario, convertido ya en un hombre honrado. Yo lo acompañaré, dijo Pencroff. ¿Desconfía de mí? Preguntó Ayrton. Ah. No, no, contestó vivamente Cyrus Smith. No, Ayrton. Pencroff no desconfía de usted. Ha interpretado mal sus palabras. En efecto, añadió el marino, propongo acompañar a Ayrton hasta el islote solamente. Puede suceder, aunque es poco probable, que uno de esos tunantes haya desembarcado, y 2 hombres nunca estarán de más para impedirle que dé la señal de alarma. Esperaré a Ayrton en el islote. Él irá solo al buque, como se ha propuesto hacer. Así quedó acordado. Ayrton hizo sus preparativos de partida. Su proyecto era audaz, pero podía tener buen éxito, gracias a la oscuridad de la noche. Una vez llegado al buque, Ayrton, agarrado a los puntales, a las cadenas de los obenques, podría reconocer el número y quizás sorprender las intenciones de los bandidos. Ayrton y Pencroff, seguidos de sus compañeros, bajaron a la playa. Ayrton se desnudó y se frotó con grasa para aguantar la temperatura del agua, que aún estaba fría, y en la cual, en efecto, podía suceder que se viera obligado a permanecer durante muchas horas. Pencroff y Nab, durante este tiempo, habían ido a buscar la piragua, que estaba amarrada unos centenares de pasos más arriba, en la orilla del río de la Merced, y cuando volvieron, Ayrton estaba dispuesto a partir. Echaron una manta a los hombros de Ayrton y volvieron a estrecharle la mano. Ayrton se embarcó en la piragua con Pencroff. Eran las 10:30 de la noche, cuando los dos desaparecieron en la oscuridad. Sus compañeros volvieron para esperarlos en las chimeneas. El canal fue fácilmente atravesado, y la piragua se acercó a la orilla opuesta del islote con precaución, para el caso en que anduvieran por aquella parte los piratas. Pero, después de una atenta observación, parecía evidente que el islote estaba desierto. Así pues, Ayrton, seguido de Pencroff, lo atravesó con paso rápido, asustando a las aves anidadas en los huecos de las rocas. Después, sin vacilar, se arrojó al mar y nadó, sin que se oyera el más leve rumor, en dirección al buque, cuyos faroles, encendidos poco antes, indicaban la situación exacta. Pencroff se ocultó en un barranco de la orilla, esperando la vuelta de su compañero. Entretanto, Ayrton nadaba con brazo vigoroso y se deslizaba a través de la sábana de agua sin producir el más ligero estremecimiento. Su cabeza apenas salía y sus ojos estaban fijos en la sombría masa del brick, cuyos faroles se reflejaban en el mar. No pensaba más que en el deber que había prometido cumplir, y no en los peligros que corría a bordo del buque y en aquellos parajes frecuentados por los tiburones. La corriente lo llevaba hacia el buque y se alejaba rápidamente de la costa. Media hora después, Ayrton, sin haber sido visto ni oído, se deslizaba entre 2 aguas. Llegaba al buque y se agarraba con una mano al barbiquejo del bauprés. Respiró,
y levantándose sobre las cadenas, llegó hasta el extremo del espolón. Allí se secaban unos calzones de marino. Se puso uno y escuchó. Nadie dormía a bordo del brick. Unos discutían, otros cantaban, otros reían. He aquí las frases principales que, acompañadas de juramentos, impresionaron más a Ayrton. Buena adquisición la de nuestro brick. Marcha bien el Speedy, ligero, y merece su nombre. Aunque toda la marina del Norfolk viniera a cazarnos, perdería el tiempo. ¡Hurra por su comandante! ¡Hurra por Bob Harvey! Se comprenderá la sensación que debió experimentar Ayrton al oír esta observación cuando se sepa que este Bob Harvey era uno de los antiguos compañeros de Australia, marino audaz, que había tomado a cargo la continuación de sus criminales proyectos. Bob Harvey se había apoderado en las aguas de la isla de Norfolk de aquel brick que iba cargado de armas, municiones, utensilios y herramientas de toda especie destinados a una de las islas del Sándwich. Había llevado a bordo toda su partida, y aquellos miserables, convertidos en piratas, después de haber sido presidiarios, recorrían el Pacífico destruyendo los buques, asesinando las tripulaciones y mostrándose más feroces que los mismos malayos. Los presidiarios hablaban en voz alta, referían sus proezas bebiendo desmesuradamente, y Ayrton pudo entender la siguiente relación. La tripulación del Speedy se componía únicamente de presidiarios ingleses fugados de Norfolk. Ahora diremos lo que es Norfolk. A los 29 grados 2 minutos de latitud sur y de 165 grados 42 minutos de longitud este, al este de la Australia, hay un islote de 6 leguas de circunferencia, dominado por el monte Pitt, que se levanta 1100 pies sobre el nivel del mar. Esta es la isla de Norfolk, donde el gobierno inglés tiene un establecimiento para encerrar a los sentenciados más incorregibles de sus penitenciarías. Allí se encuentran unos 500 hombres sometidos a una disciplina de hierro, bajo la amenaza de castigos terribles, guardados por 150 soldados y otros tantos empleados a las órdenes de un gobernador. Sería difícil imaginar una reunión de maleantes peor que esta. A veces, aunque muy pocas, a pesar de la excesiva vigilancia de que son objeto, algunos logran escaparse. Y apoderándose de los barcos que pueden sorprender, recorren los archipiélagos de Polinesia. Esto había hecho Bob Harvey y sus compañeros, y esto es lo que en otro tiempo había querido hacer Ayrton. Bob Harvey se había apoderado del brick Speedy, que estaba anclado a la vista de Norfolk. La tripulación había sido asesinada, y desde hacía un año, aquel buque, convertido en pirata, recorría los mares del Pacífico bajo el mando de Harvey, en otro tiempo capitán de un bergantín y ahora corsario de mares, a quien Ayrton conocía muy bien. Los piratas estaban en su mayor parte reunidos en la toldilla, a popa del buque, pero algunos, tendidos sobre el puente, hablaban en voz alta. La conversación continuaba en medio de los gritos y libaciones, y por ella supo Ayrton que sólo la casualidad había llevado al Speedy a la vista de la isla Lincoln. Bob Harvey jamás había estado en ella, pero, como había presumido Cyrus Smith, hallando en su rumbo aquella tierra desconocida, cuya situación no estaba indicada en ninguna carta, había proyectado visitarla, y en caso necesario, si le convenía, hacer de ella el puerto de refugio de su brick. En cuanto al pabellón negro, enarbolado en la cangreja del Speedy, y el cañonazo que había disparado a ejemplo de los buques de guerra en el momento en que despliegan sus colores, no eran más que pura baladronada de piratas.
No era una señal y ninguna comunicación existía entre los evadidos de Norfolk y la isla Lincoln. La posesión de los colonos estaba amenazada de peligro. Evidentemente la isla, con su aguada fácil, su puertecito, sus recursos de toda especie, tan aprovechados por los colonos, sus ocultas profundidades del palacio de granito, podía convenir a los bandidos. En sus manos podría llegar a ser un excelente sitio de refugio, y por el hecho que era desconocida, les aseguraría durante mucho tiempo, quizá, la impunidad y la seguridad. Era también evidente que no respetarían la vida de los colonos, y que el primer cuidado de Bob Harvey y de sus cómplices sería asesinarlos sin misericordia. Cyrus Smith y los suyos no tenían el recurso de huir u ocultarse en la isla, pues los piratas pensaban residir en ella. Y en caso de que el Speedy partiese para alguna expedición, era probable que dejara en la isla algunos hombres de la tripulación para guardar el establecimiento. Así pues, era preciso combatir. Era preciso destruir hasta el último de aquellos miserables, indignos de piedad, y contra los cuales todo medio sería bueno. Esto es lo que pensó Ayrton, y sabía perfectamente que Cyrus Smith sería de su parecer. ¿Pero era posible la resistencia y sobre todo la victoria? Esto dependía del armamento del brig y el número de hombres que lo tripulaban. Ayrton decidió saberlo a toda costa. Como una hora después de su llegada, las voces y los gritos se habían calmado y gran número de los bandidos estaban sumergidos en el sueño de la embriaguez, no vaciló en aventurarse sobre el puente del Speedy, envuelto a la sazón en una oscuridad profunda por haberse apagado los faroles. Subió sobre el espolón y por el bauprés llegó al alcázar de proa. Deslizándose entre los presidiarios, tendidos a uno y otro lado, dio la vuelta al buque y reconoció que estaba armado de 4 cañones que debían lanzar balas de 8 a 10 libras. Observó también por el tacto que aquellos cañones se cargaban por la culata, que eran piezas modernas de fácil uso y de un efecto terrible. En cuanto a los hombres tendidos sobre el puente, debían ser unos 10, pero era de suponer que hubiese muchos más durmiendo en el interior del brig. Por otra parte, al escucharlos, había creído comprender que eran 50 a bordo, número demasiado grande para que pudieran resistir los 6 colonos de la isla Lincoln. Pero en fin, gracias al sacrificio que hacía Ayrton, Cyrus Smith no sería sorprendido. Conocería la fuerza de sus enemigos y tomaría sus precauciones. No quedaba a Ayrton más que hacer que volver a dar cuenta a sus compañeros del resultado de la misión de que se había encargado, y con esa idea se dispuso a regresar a la proa del brig a fin de dejarse caer al mar. Pero en aquel momento se le ocurrió una idea heroica a aquel hombre que, según había dicho, quería hacer más que su deber, sacrificar su vida, salvando al mismo tiempo la isla y los colonos. Era indudable que Cyrus Smith no podría resistir a 50 bandidos bien armados, y que penetrando a viva fuerza en el palacio de granito, o sitiando por hambre a los colonos, los vencerían. Se representó a sus salvadores, a los que le habían convertido en hombre y a los que debía todo, muertos sin piedad, destruidas sus obras y cambiada la isla en nido de piratas. Se dijo que él era la causa primera de tantos desastres, puesto que su antiguo compañero Bob Harvey no había hecho más que realizar los proyectos que él había concebido, y un sentimiento de horror se le escapó de todo su ser, al mismo tiempo que un deseo irresistible de hacer volar el brig con todos los hombres que llevaba a bordo. Él perecería en la explosión, pero habría cumplido con su deber. Ayrton no vaciló.
llegar a la Santa Bárbara, que está siempre situada a popa de todo buque, era cosa fácil. No podía dejar de llevar pólvora un buque que hacía semejante oficio, y bastaría una chispa para aniquilarlo en un instante. Ayrton bajó con precaución al entrepuente, cubierto de bandidos, a quienes la embriaguez, más que el sueño, tenía dormidos. Al pie del palo mayor había un farol encendido, alrededor del cual se veía un armero guarnecido de armas de fuego de todas especies. Ayrton tomó un revólver, asegurándose primero de que estaba cargado y cebado. No necesitaba más que consumar la obra de destrucción. Se adelantó con precaución hacia popa para llegar bajo la toldilla del brick, donde debía estar la Santa Bárbara. Sin embargo, por aquel entrepuente, escasamente iluminado, era difícil andar sin tropezar con algún bandido que no estuviera profundamente dormido. De aquí que los juramentos y golpes obligaron a Ayrton más de una vez a suspender su marcha. Pero al fin llegó al tabique que cerraba el cuerpo de popa y halló la puerta que debía darle acceso a la Santa Bárbara. Obligado a forzar aquella puerta, puso manos a la obra. Era tarea difícil de llevar a cabo sin ruido, porque se trataba de romper un candado. Pero, bajo la mano vigorosa de Ayrton, el candado saltó y quedó abierta la puerta. En aquel momento, un brazo se apoyó sobre el hombro de Ayrton. —¿Qué haces ahí? —preguntó con voz ronca un hombre alto, que levantándose en la oscuridad, llevó bruscamente al rostro de Ayrton la luz de una linterna. Ayrton se echó hacia atrás. A la luz de la linterna había conocido a su antiguo cómplice, Bob Harvey. Este, sin embargo, no podía reconocerlo, pues le creía muerto. —¿Qué haces ahí? —volvió a decir Bob Harvey, asiendo a Ayrton por la cintura del calzón. Pero Ayrton, sin responder, rechazó vigorosamente al jefe de los bandidos y trató de lanzarse a la Santa Bárbara. Un tiro de revólver en medio de aquellos toneles de pólvora y todo habría concluido. —¡A mí, muchachos! —gritó Bob Harvey. 2 o 3 piratas, despertados a su voz, se habían levantado y, arrojándose sobre Ayrton, trataron de derribarlo. El vigoroso Ayrton, arrojándose, se desembarazó de ellos. Resonaron 2 tiros de revólver y 2 bandidos cayeron, pero una puñalada que no pudo parar penetró en la carne por el hombro. Ayrton comprendió que no podía ejecutar su proyecto. Bob Harvey había vuelto a cerrar la puerta de la Santa Bárbara, y en el entrepuente se había producido un movimiento que indicaba que todos los piratas despertaban. Era preciso que Ayrton se reservase para combatir al lado de Cyrus Smith, y por consiguiente no le quedaba más remedio que huir. ¿Pero era posible la fuga? Era por lo menos dudosa, aunque Ayrton estaba resuelto a intentarlo todo para volverse a reunir con sus compañeros. Podía tirar aún 4 tiros. 2 resonaron inmediatamente, uno de los cuales fue dirigido contra Bob Harvey y no lo hirió, al menos gravemente, y Ayrton, aprovechando el movimiento de retroceso de sus adversarios, se precipitó hacia la escalera para subir al puente del brick. Al pasar por delante del farol, lo rompió de un culatazo de su revólver, y todo quedó sumergido en una oscuridad profunda que debía favorecer su fuga. 2 o 3 piratas, despertados por el ruido, bajaban por la escalera en aquel noniento. Ayrton disparó el 5.º tiro y derribó a uno, mientras los otros desaparecieron, no comprendiendo nada de lo que pasaba. Después, Ayrton
en 2 saltos se halló sobre el puente del Brick, y descargando por última vez su revólver en la cara de un pirata que acababa de asirlo por el cuello, subió sobre la obra muerta y se precipitó al mar. No había nadado 6 brazas el fugitivo cuando llovieron las balas a su alrededor como granizo. Excusado es decir cuáles serían las emociones de Pencroff, que estaba oculto tras una roca del islote, y las de Cyrus Smith, el periodista, Harbert y Nab, escondidos en las chimeneas, cuando oyeron aquellas detonaciones a bordo del Brick. Todos se lanzaron a la playa, y echándose los fusiles a la cara, se mantuvieron dispuestos a rechazar la agresión. Para ellos no había duda. Ayrton, sorprendido por los piratas, había sido asesinado, y quizá aquellos miserables iban a aprovecharse de la noche para hacer un desembarco en la isla. Pasaron media hora en una ansiedad mortal. Sin embargo, las detonaciones habían cesado, y Ayrton y Pencroff no volvían. ¿Había sido invadido el islote? ¿Debían correr en auxilio de Ayrton y de Pencroff? ¿Pero cómo? La marea alta en aquel momento hacía el canal infranqueable. La piragua no estaba allí. Cyrus Smith y sus compañeros estaban poseídos de la más horrible inquietud. En fin, como a las 12:30, una piragua con 2 hombres se acercó a la playa. Eran Ayrton, ligeramente herido en el hombro, y Pencroff, sano y salvo, a quienes sus amigos recibieron con los brazos abiertos. Inmediatamente todos se refugiaron en las chimeneas. Allí, Ayrton contó lo que había pasado, y no ocultó el proyecto que había tenido de volar al Brick, proyecto que había estado a punto de ejecutar. Todas las manos se tendieron hacia Ayrton, el cual no disimuló a los colonos la gravedad de la situación. Los piratas estaban alerta y sabían que la isla Lincoln estaba habitada. Desembarcarían muchos y bien armados, no respetarían nada, y si los colonos caían en sus manos, no tenían que esperar misericordia. Pues bien, sabremos morir, dijo el periodista. Volvamos a las chimeneas y vigilemos, añadió el ingeniero. ¿Tenemos alguna probabilidad de salvación, señor Ciro?, preguntó el marino. Sí, Pencroff. 6 contra 50. Sí, 6 sin contar. ¿Quién?, preguntó Pencroff. Ciro no respondió, pero señaló al cielo con la mano.